Dos temas para conversar con el buen amigo y analista político Francisco Tavares, el demócrata. El triunfo de Abel Martínez en la consulta ayer del Partido de la Liberación Dominicana y la posibilidad de que una figura con la antipolítica de consigna o bien asalte el poder o nos vaya dando un susto en 2024. Analizamos el tema con Francisco Tavares. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Un gusto para mí, como siempre, conectar con esta gran propuesta de comunicación y a toda la exquisita audiencia que conecta cada día. Gracias, maestro. Cuénteme usted qué le pareció la consulta ayer del PLD. Más allá, ahorita analizaremos el triunfo de Abel en la consulta. Hablo de la participación por debajo de lo esperado en un partido de masas como el PLD. Después de estar tanto tiempo en el poder, se quedaron cortos. La organización, ¿qué le pareció? Bueno, entrando en los aspectos técnicos del montaje, creo que el PLD trata de venderle al país que fue todo un éxito la contienda para tener la oportunidad de reinventarse. Es muy poco todavía lo que se puede reconocer como un triunfo de cara a lo que tú señalabas, Roberto. El Partido de la Liberación Dominicana viene de dar grandes demostraciones de movilizaciones de masas. Ahora queda claro, evidentemente, que esos millones de inscritos, de simpatizantes, de militantes en la maquinaria electoral del PLD, una vez está la organización fuera del poder, se parece muy poco a ese músculo electoral que ha mostrado la organización en décadas pasadas. El antes y el después de no manejar el presupuesto público con una estimación algo más, algo menos de 500,000 participantes, no en una primaria, en una consulta. Es una figura adelantada que también es importante señalar que el PLD sabe que la fuerza del pueblo con un candidato único, que es Leonel Fernández, tenía la presión de definir su candidatura con tiempo, aunque paradójicamente en República Dominicana, dentro de todo lo que no se cumple, la ley electoral, la normativa que prohíbe las campañas adelantadas, son también de las asignaturas pendientes, porque aquí estamos en campaña todos los días, no importa todos los días, diga la ley electoral, y es parte de la desgracia que nos resta bastante. Volviendo al tema del proceso, creo que el PLD muestra una gran debilidad, evidentemente fallos técnicos en la organización, y un elemento que quiero destacar, Roberto, y es de lo más cuestionable, no solo para el PLD, sino también para la Junta Central Electoral, y es que una vez más los escáneres y el componente técnico con el apoyo que da la Junta Central Electoral genera mucha desconfianza con el tema de los duplicados de boletas de Margarita, que las impresoras no estaban conectadas. Se parece un poco a lo que vivimos, guardando la diferencia, con la era de Roberto Rosario en la Junta Central Electoral, y creo que pone sobre la mesa la discusión de si estamos listos para utilizar el componente del voto electrónico de cara al año 2024. Ya. El hecho de que Abel ganara, ¿qué te parece? ¿Lo esperabas? ¿Qué implica para el PLD que Abel sea ratificado? Acaba de ser seleccionado precandidato bajo esta modalidad de consulta del PLD, debe ser ratificado en unas primarias el próximo año, tal y como plantea la ley electoral. De ser así, ¿qué opinión te merece? ¿Podrá nuclear a ese partido el hecho de que Margarita no haya salido favorecida, divide otra vez al partido, o Margarita realmente no tiene ninguna fuerza a lo interno, en cuanto a masa me refiero, que implique una división del partido? Interesante tu pregunta, Roberto. Creo que lo que representa Abel es la posibilidad, no del regreso del PLD, sino del regreso de Leonel Fernández. Y aunque Danilo no lo reconozca, y en gran medida, obviamente políticamente no será conveniente que ningún PLDista que se quedó en esa organización política lo diga, la apuesta de Danilo y de los miembros del comité político es poder tener una participación electoral en la cuota senatorial, congresual y municipal de cara al año 2024, y apostar
a que sea Leonel Fernández en una eventual segunda vuelta quien llegue a la presidencia, debiéndole su regreso al poder al PLD. Y que el negocio plantee, evidentemente, la recuperación política del partido, una cuota de participación de ministerios importantes para retornar al poder por otras vías a través de Leonel, y sobre todo también el discurso y la gran amenaza que sería que, como los procesos de persecución de la corrupción que están ya activos, entiéndase los hermanos de Danilo Medina con Alexis, con Cáceres, con Jean Alain, lo que debe venir con Donald Guerrero, con Simón Lizardo, faltan 2 años para las elecciones y los casos que están más adelantados no llegarán a un fondo. Es decir, que se pudiera estar apostando a un salvoconducto para regresar a un modelo más injerencista, donde no se tenga a Miriam Germán, a Jenny Berenice, a Wilson Camacho, y sobre todo que la presión del Ejecutivo con un Leonel en la presidencia pueda garantizar impunidad para los casos que ya están corriendo y para los casos que deban venir en un futuro inmediato. Es un poco la puerta que abre Abel, porque Margarita no representaba la facilidad de un acuerdo en una segunda vuelta, pero se quedaba muy corta como candidata, porque Margarita viene de pagar muy caro el precio de la traición a Leonel, pero también de que Margarita en el PLD es vista como que Margarita solo es de Margarita. No era confiable para Danilo, pero mucho menos para Leonel, y es un poco el precio que paga, y por eso se va a un tercer lugar. Ahora, hablando de este escenario que planteas, cuando haces el análisis, lo calculas en una eventual segunda vuelta en el plano presidencial de aquí al 2024, asumiendo que se repostula el presidente Luis Abinader y quedaría, según tu opinión, en segunda posición Fuerza del Pueblo, que obligaría a una segunda vuelta para que el PLD los apoye a ellos. Y si es al revés, si es Abel quien queda en segunda posición, ¿Fuerza del Pueblo los apoyaría? Eso es un escenario bastante interesante, todavía muy distante para poder medir una cosa u otra, pero te tomo la palabra. ¿Qué yo he planteado? Y nosotros hace 2 meses en El Demócrata dimos la primicia de que el candidato del PLD elegido por el consenso del pacto entre Danilo y Leonel sería Abel Martínez. Se confirma todo esto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando tú haces el análisis electoral de cómo el PLD, teniendo un muy mal candidato, Gonzalo Castillo, un desgaste en el gobierno después de los 8 años de Danilo, en su peor momento de cara al 19-20, una pandemia en ciernes que de cara al proceso evidentemente fue muy cuestionado, los casos de corrupción en muy mala posición el partido. Danilo, el PLD, con Leonel logra un 35% con la suspensión de las elecciones y con todo lo que se representó la Plaza de la Bandera. Eso nos plantea a nosotros un escenario donde si el PLD logra el apoyo de sectores económicos importantes, si muchos miembros de ese comité político que saben que están en la fila de que se le llame para investigaciones de tipos penales, que corren el riesgo no solo de una condena, sino de perder la libertad y en gran medida lo que plantea la sociedad, que se recupere lo robado, fuera de lo técnico jurídico, en materia de lo político, el PLD está compelido a que todo el mundo se involucre en una campaña para que Abel sea quien quede en segundo lugar. Si tomas el referente, aunque matemáticamente no pueda ser lineal, la conclusión a Leonel Fernández en un partido nuevo, cuando lo mides, las encuestas reales, Roberto, dan que Leonel ha construido una gran proeza, salió sin partido, con una gran resistencia, con una tasa de rechazo elevado, pero la sincerización de la participación política de Leonel lo plantea en un 20-18%, no en el 37% que él dice tener. Pero para tener posibilidad, tanto Leonel como Danilo y Abel tendrían que apostar a una segunda vuelta. No hay posibilidad de que Leonel o Abel ganen en una primera vuelta. Para esto, Leonel tendría que dejar de lado la posibilidad de enfrentar a quien fuera su pupilo en el pasado reciente, Abel, y no puede debilitarlo, pero no puede permitir
Bueno, ahí lo perdimos momentáneamente, parece que le entró una llamada al demócrata en el análisis que estaba haciendo en torno a lo que pudiera ocurrir de cara al 24 entre Fuerza del Pueblo y PLD, habiendo ganado ahora esta consulta abierta y popular que hizo el PLD entre varios aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Morado, que hay que recordar que será el próximo año cuando esto se valide, aunque no es vinculante, porque el PLD debe hacer unas primarias, pero había llegado a un consenso, a un acuerdo que el que saliera victorioso de esta consulta sería el único que se presentara a esa primaria y casi por ovación sería ratificado o confirmado el tema de la candidatura presidencial. Bueno, pues ahí teníamos al demócrata, a Francisco Tavares, en torno a este escenario que se presenta, donde eventualmente estaría el Fuerza del Pueblo y el PLD forzando a una segunda vuelta de cara al 2024. Todo esto después de la consulta ayer, donde resultó ganador Abel Martínez, el actual alcalde de Santiago. Ya está nueva vez, Francisco. Así es, estoy por acá, Roberto. Ahí está. Lo que planteaba, perdón por la interrupción, lo que planteaba antes de la interrupción era precisamente que el juego es un poco complejo. Las matemáticas tendrían que permitir que, electoralmente hablando, Leonel pueda alcanzar un 30%. Está en un techo de un 18 a un 20. Si el gobierno del presidente Luis Abinader decidiera activar, la persecución de la corrupción hacia colaboradores cercanos de Leonel, que no ha sido tocado, pareciera que la corrupción y la persecución que se ha llevado de los hechos de corrupción administrativa solo le habla a los 8 años de Danilo. Pero el presidente dio un grito de guerra el 16 de agosto desde Santiago de los Caballeros, señalando que con el presupuesto que se había ejecutado, la construcción de un parqueo en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, este gobierno había construido 3 extensiones, que el costo del kilómetro lineal estaba sobrevaluado en un 25% en el metro de Santo Domingo. Si eso apuntara a que el Ministerio Público comience a judicializar y a perseguir casos de corrupción de las administraciones de Leonel Fernández, pudiera plantearse que Leonel no, como líder de la oposición, que ha asumido un discurso bastante punzante, cada paso del presidente, cada discurso, Leonel es quien lo capitaliza. ¿Cuál sería el comportamiento de Leonel? ¿Lograría Leonel seguir creciendo ante un ataque de la persecución de la corrupción? ¿Cómo se comportaría el panorama electoral de cara a un Abel Martínez que tenga el apoyo económico del PLD, de grupos de la economía que también forman parte de muchos de los casos de corrupción como proveedores privilegiados? ¿Cuál es la apuesta en la que Abel pudiera crecer, pero no lo suficiente como para superar, como señalabas tú, Roberto, a Leonel? Porque aquí se está apostando a que si es Leonel que llega en un segundo lugar, Abel y el PLD lo apoye, pero ¿apoyaría Leonel a Abel para ser el candidato a la presidencia en una segunda vuelta si queda Leonel en un tercer lugar? ¿Cómo lograr que el presidente Luis Abinader no gane en primera vuelta, equilibrando la balanza para que el PLD de Abel Martínez y Danilo se reconstituya tan rápido como para poder ganar espacio electoral superando a Leonel Fernández?